Elaborar el informe sobre el cumplimiento del derecho humano a la educación en el Perú para el examen periódico universal 2017 que pasaba el país fue una experiencia muy buena, porque era la primera vez que establecíamos una relación directa, se puede decir, con las Naciones Unidas, y nos obligó a hacer un muy buen uso del lenguaje y los datos con mucha precisión para cumplir con las exigencias formales de los informes a la ONU. También nos permitió convocar a otras organizaciones que no formaban parte de la campaña peruana, pero con quienes compartimos el interés por el derecho a la educación, y así elaborar un informe colectivo, que entonces pudo ser un poco más extenso, ¿verdad? Y acordamos introducir 4 temas fundamentales de los muchos que habría que tratar. Estamos complacidos de haber escogido 2 temas que no suelen presentarse en los informes de educación, por lo menos. Uno de ellos, el docente como sujeto de derechos, y el otro, la expansión de la privatización de la escuela en el país. Los otros temas fueron las grandes desigualdades que existen al interior del sistema, especialmente con respecto a la primera infancia, los adolescentes en secundaria, la población indígena, la población con discapacidad, mujeres, por supuesto, también, ¿verdad? Y esto también unido a que decidimos, por convocatoria en realidad, de la Oficina de Naciones Unidas aquí en el Perú, conocimos a otras organizaciones que habían presentado informes sobre otros derechos y conformamos un colectivo que llamamos Colectivo EPU Perú, con la finalidad de hacer una incidencia con mayor fortaleza. Tiene más fuerza si la incidencia la hace un grupo de 10, 15 o 20 organizaciones que si va solamente una, especialmente en la incidencia en Ginebra. Fueron muy pocas las organizaciones de sociedad civil que pudieron viajar a Ginebra, pero todas llevaban el mandato de abogar por todo el colectivo y no solamente por el cumplimiento de las observaciones o recomendaciones de ese informe, ¿no? Con gran felicidad, el colectivo decidió publicar, hacer una publicación con 10 informes convertidos en artículos para una lectura mucho más fácil, una difusión mucho más amplia, y realmente fue un acierto hacer esa publicación. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aquí en el Perú considera al colectivo como un referente y es consultado para un nuevo protocolo que están elaborando sobre presentación de informes y seguimiento de recomendaciones. En este momento tenemos ya un proyecto elaborado para ver si conseguimos financiamiento que nos permita hacer un seguimiento de las recomendaciones de la ONU en sus diferentes mecanismos, ¿verdad? Y esperamos poder hacerlo durante este año. Los desafíos con respecto al derecho a la educación en el país continúan siendo el cierre de brechas de las desigualdades, y para eso se requiere un mejor financiamiento. Estamos estancados con un financiamiento que con las justas llega al 4% del PBI, y el otro desafío grande es la formación de docentes que tienen que estar actualizados en las exigencias, especialmente de la meta 4.7 del ODS 4 en la educación, porque allí se tiene el contenido de la educación que se desea para transformar el mundo, que tiene que ver con conciencia de ciudadanía global, con respeto al medio ambiente, con una lucha contra la discriminación, por una cultura de paz, una conciencia de diversidad y cómo tratar a la diversidad, y así lograr, ¿no?, la gran meta del objetivo de S4, una educación pública con inclusión, equidad y calidad.